La Voz del Derecho presenta Punto de Referencia. Una mirada imparcial y objetiva al acontecer nacional y mundial. La columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. Todos los días en los medios de comunicación el primer lugar de las noticias está siendo el derecho. Un derecho que da lugar a constantes controversias y al que por paradoja se lo burla y se lo manipula. No siempre, pero se está convirtiendo en algo general. Un derecho que no es derecho. Ese primer plano lo tiene el derecho, siempre controvertido y normalmente discutible, bien porque un gobierno pierde un referendo o un plebiscito. Inglaterra, Colombia, Italia en 2016, por ejemplo, bien porque, contrariando las encuestas, gana las elecciones el candidato que el establecimiento daba por derrotado, aunque por exigencia del derecho ha de juramentar, bien porque ante el auge del terrorismo, que en 2 días de 2017 ha cobrado ya más de 150 muertos y numerosos heridos, es necesario que los estados respondan con fuerza, pero sin quebrantar. Es la teoría, los derechos humanos, los tratados internacionales, las libertades públicas, ni las instituciones. O porque se aplica el impeachment contra el elegido popularmente, o porque un tribunal constitucional decide aceptar que la refrendación popular no necesariamente tiene que provenir del pueblo y que es válido que un Congreso, no obstante sus límites constitucionales expresos, se automodifique las exigencias que para reformar la Constitución le había impuesto el constituyente, o porque muerto el esposo se controvierten los derechos pensionales de la mujer no cónyuge con la cual convivió, o los derechos de la cónyuge, o los derechos herenciales de los hijos, o porque una pareja de homosexuales quiere adoptar y no se sabe si en el caso concreto proteger su derecho o el interés superior del menor, o porque queda en libertad pese a solicitud bien fundamentada de medida de aseguramiento un incriminado por delitos graves, o camina libre por las calles un señalado responsable de masacres o agresiones a menores, o porque un medio de comunicación acusa sin pruebas, o a la inversa, se compromete a favorecer a determinado procesado lavando su imagen ante la opinión pública, porque asesinen a líderes sociales y de derechos humanos o a miembros de la fuerza pública, o a directivos políticos, o porque prosiguen los delitos de secuestro y extorsión, o porque mediante sorpresivas decisiones gubernamentales ajustan el salario mínimo sin garantizar al menos la conservación del poder adquisitivo de la moneda, o por los muchos actos de corrupción vigentes en el seno de nuestra sociedad, o porque es indispensable interpretar los acuerdos de paz entre un gobierno y una organización subversiva que ha pasado a la legalidad. Apenas unos ejemplos, pero lo cierto es que en todos esos casos la existencia de criterios encontrados debe llevar a la definición por parte de alguien. Ese alguien es quien, según el derecho vigente, goce de competencia para adoptar una decisión. Pero desde luego la decisión depende de lo que establezca por vía general y abstracta el derecho, que debe ser interpretado por los jueces. Pero los jueces, aunque ya no son simplemente la boca de la ley, como se proclamó por mucho tiempo, y tienen que buscar en las normas y el entendimiento razonable, proporcionado, justo y equitativo, que merecen la interpretación adecuada para dar a los hechos una respuesta a la luz del derecho, no pueden a su vez, so pretexto de interpretación, esos jueces, desconocer los principios fundamentales del derecho, ni ir contra los valores que el derecho consagra, ni poner el derecho manipulándolo al servicio de intereses puramente particulares o de propósitos políticos de coyuntura. En fin, esos jueces no pueden prevaricar. Y si no lo pueden hacer los jueces, menos todavía pueden burlar los postulados del derecho las otras ramas, ni los demás órganos y funcionarios del poder público, ni los particulares. Pero hemos visto que los principios así expuestos sobre el necesario imperio del derecho son relegados por intereses menores y sacrificados por la vía de argumentos ingeniosos pero no válidos, en virtud de los cuales el derecho está en realidad de espaldas a la justicia, a la equidad, a la razón, porque alguien inventó un mecanismo para escapar del verdadero derecho
usando las líneas blancas de la Constitución o de las leyes, dando a las palabras significados extraños o inapropiados, y en fin, esgrimiendo y sacando adelante un derecho desvirtuado, confuso e injusto. Al menos en Colombia tenemos que reivindicar y de manera urgente el papel del derecho en la sociedad, y creemos el concepto mismo de lo que es y significa el derecho, ya que se ha relativizado tanto que hoy nadie en Colombia sabe qué pensar en ningún caso. El derecho, por el contrario, no es utilizable para beneficio del poderoso o del pudiente. No puede serlo. El derecho es independiente, es por definición imparcial, es el encuadramiento de los fenómenos sociales, económicos y políticos que tienen lugar en una sociedad para organizarlos de conformidad con la idea de justicia, para regirlos, para aplicar a los hechos y a los actos unas consecuencias que procuren realizar valores, principios y normas que la misma sociedad se ha impuesto, para deducir con carácter objetivo responsabilidades, imponer sanciones o declarar la exoneración de aquel contra quien nada se ha podido probar. El derecho no es cualquier cosa, ni teoría que obstaculiza, como muchos creen. Obliga a todos porque la comunidad lo necesita, porque lo requiere, porque es imprescindible para que la organización social subsista. La política, la economía y todo cuanto en el seno de ella se desarrolla está supeditado al derecho. Lo contrario es caos y desgreño. Hasta pronto. Escucharon Punto de Referencia, la columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Una presentación de La Voz del Derecho.